Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta nueva sección que creo que por ahora se va a llamar Se buscan músicos. ¿Por qué? La idea es hacer una búsqueda en tiempo real de músicos en diferentes ciudades, de diferentes géneros, diferentes estilos, diferentes instrumentos y ver quiénes están en primeras posiciones o qué vamos a ver en primeras posiciones, qué tipo de resultados nos da Google y quiénes están en primeras posiciones de forma orgánica. ¿Qué quiere decir de forma orgánica? Que no están pagando para aparecer en las primeras posiciones, que es lo que vamos a ver como sponsored o patrocinado, dependiendo en inglés o en español. Pero la idea es ir analizando esos resultados y saber qué podemos hacer para aparecer en esas primeras posiciones o qué están haciendo bien quienes están en las primeras posiciones y no tan bien quienes están en segunda, tercera. Bueno, no vamos a llegar a la tercera página porque quien está buscando un violinista en Madrid no pasa de la segunda página. Si en la primera página no encuentra a alguien que le gusta, generalmente en este tipo de búsquedas aparecen directorios. Pero cuando alguien busca a un violinista en particular, quienes aparezcan con su propia página en las primeras posiciones tienen mucha ventaja. Porque generalmente los directorios están desactualizados, pues no son tan confiables y pues aparecen 20, 40, 60 músicos y para un músico como tal pues no le conviene aparecer o no conviene aparecer con 30 colegas porque cualquiera de ellos se puede llevar a ese cliente que le está necesitando. Así que sin más vueltas vamos a empezar a buscar con ese ejemplo, que nuestro primer ejemplo sea violinista en Madrid. Esto es lo que se llama una palabra clave, ¿no? Toda la búsqueda o esas palabras o esa frase, esa palabra o esas palabras que introduzco aquí en Google, en esta búsqueda, es lo que los consultores SEO o quienes nos dedicamos al SEO o al marketing llamamos palabras clave. La palabra con la que buscamos lo que queremos encontrar, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Las palabras claves, mientras más largas, que es lo que se llama long tail, como palabras de cola larga, long tail keywords, palabras claves de cola larga, mientras más largas, más precisas. Es menos público, pero quien esté apuntando a esa página, a esa palabra, es mucho más probable que aparezca allí. Por ejemplo, si yo conozco violinista, es que me va a aparecer cualquier cantidad de palabras genéricas que no me van a llevar. Si yo soy violinista o si tengo un cliente que es violinista y me está pagando, me está contratando para aparecer como violinista en Madrid, pues violinista no es una palabra clave que ayude mucho porque es muy genérica. De hecho, me aparece la definición en diccionarios. Bueno, aquí aparece una que, vaya, esto pues una maravilla, ¿no? Porque aparece con un resultado orgánico, es decir, no estoy viendo que aparezca sponsored o patrocinado, sino realmente una URL, la URL es la dirección personal, violinista.jane.com y es de Toronto. Quizás por estar yo en Canadá, pues me aparece esta chica aquí, de aquí de Toronto, pero luego, bueno, pues muy genérico, ¿no? Hay quienes tendrán muchos años o muy buena presencia digital y ya Google les reconoce con violinista y aparecen allí, como esta chica Clara Zaval, pero digamos que son excepciones muy afortunadas, esta violinista de Toronto y esta chica que, bueno, ha colocado, quizás, vamos a abrirlo, quizás haya colocado, no me va a dejar entrar porque estoy en una pantalla incógnito, pero violinista, vamos a ver algo. Bien, coloca violinista en digamos, en el título, en su nombre. Y eso, sin duda, le está ayudando con el SEO. Y aquí aparece también violinista. ¿Dónde más lo coloca? Pues probablemente sus aplicaciones, en sus, publicaciones, siga colocando violinista y bueno, esté siendo muy buen SEO. Con esta chica, pues podemos ver porque está en primer lugar. A ver, violinista Jane, Now Booking 2022, biografía, ver, listas,
reseñas, galería y reservas. Reseñas, reservas. Pues aquí está ella, una foto de ella. Bien, aquí están los servicios. Esto está interesante, pues se dedica, por ejemplo, no da clases o no le interesa dar clases, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí está, bueno, ella trabaja para bodas y fiestas privadas, eventos corporativos, eventos en vivo, sesiones pues, de grabación, festivales de música, video, comercial, TV, un vídeo mostrándola a ella. Está muy bien, esto es un vídeo incrustado acá, es decir, no hay un enlace que me saque de la página. Esto está muy bien porque me hace verla en la página y esto es un elemento que Google valora mucho porque todo este tiempo que estamos allí la estamos escuchando. Bueno, hace como un popurrí de temas probablemente, sí. Muy bien, tiene este vídeo que dura 2 minutos, son 2 minutos que si lo veo completo, pues se los está sumando al tiempo de visita a la página y eso le da valor. Esto es muy recomendable, esto está muy bien, las reseñas, los testimonios y los enlaces a redes sociales, Telegram y por teléfono. Es una página muy muy sencilla. Vamos a ver si esto me lleva a otras páginas. Ok, watch. A ver, aquí en cambio si me saca este vídeo, si yo le doy acá, me va a sacar. Entonces ya no estoy en la página de ella, que lo veo aquí, sino me sacó. Estoy en YouTube. Me saco. Videos de YouTube, son varios. Claro, dice watch, comerciales. Bien, esto se le puede hacer más SEO, pero bueno. Setlist, no hay nada. Esto no lleva a ningún lado. A ver, no me lleva. Tiene un enlace roto. Bueno, ni siquiera hay un enlace, simplemente no da nada. Reviews, tampoco da nada. Gallery, tampoco da nada. Bookings, la quieren contratar. Si es que no funcionan los botones, aquí está Booking. Claro. Un correo. Este correo, justamente hace poco vi un vídeo. Yo solía colocar los correos de algunos clientes, pues me lo pedían, en la página. ¿Qué pasa? Los hackers, bueno, no son los hackers, el término correcto son los ciberdelincuentes o ciberdelincuentes, utilizan desarrollos, programas, plugins o aplicaciones para scrapear. Scrapear quiere decir leer una cantidad de páginas y sacar información puntual que les interese. Por ejemplo, les dan unos parámetros, ¿no? Todas las páginas de músicos en Italia. Sácame todos los correos. Entonces, ellos leen todas las páginas que tengan estas palabras y sacan todos los correos. ¿Qué pasa? Que luego te puede entrar spam, te pueden entrar correos engañosos, fraudulentos, y dependiendo pues la malicia de la persona, inyectarte código malicioso, secuestrarte en la página, hacerte mucho daño. Entonces, no es recomendable dejar tu correo hacia la vista, sino un formulario de contacto. Porque si esto lo lee uno de estos robots, pues no pasa nada, es un formulario de contacto. Pero si la persona lo rellena, pues al dueño de la página le llegan todos los datos que haya pedido. Entonces, el formulario de contacto muy bien, la galería, fotos de ella, que bueno, no es que sea muy útil, digamos, para efectos de música, no sé quién. Bueno, pues sí, se ve que hay fotos, hay poses que bueno. Pero bueno, reviews, las reseñas, muy bien. Reseñas con video, esto está muy bien. Hay otro recurso que se puede utilizar para ayudar al SEO y darle como más potencia a las reseñas, y es extraer una parte de la reseña y colocarla como título de la reseña, destacado, resaltado. Puede ser en negritas o más grande, solamente un título. Por ejemplo, Amazing Job, ¿no? Un increíble trabajo, ¿no? Increíble labor. Amazing Job, y entonces la reseña como tal. Pero esos títulos, lo ideal sería, por ejemplo, utilizar palabras clave que le digan a Google indirectamente, mira, violinista en tal lugar. Pero bueno, a lo que iba. Si buscamos solo violinista, pues la competencia es brutal, la competencia es muy grande. Entonces, si a mí me están contratando para ubicar a una violinista en Madrid, pues
yo voy a buscar violinista en Madrid. ¿Qué voy a conseguir? Vamos a ver qué voy a conseguir. Violinista para eventos en Madrid. Esto es lo que yo les digo que es pagado. Por eso no es contenido orgánico, porque no está llegando allí por méritos propios. Puede ser una porquería de página, pero si está pagando, Google la coloca allí y pues tiene una ventaja, una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que está allí y generalmente pues mucha gente lo va a clicar. La gran desventaja o dos grandes desventajas son generalmente la gente que ve la gente se salta estos que están patrocinados, pagados. ¿Por qué? Porque están allí porque están pagados, no porque realmente lo ameriten. ¿A dónde se va la gente? A los primeros que no tienen en sponsor, porque son los que Google ha ido autorizando, ha ido validando por antigüedad de la página, por la calidad de la página, por la cantidad de páginas que refieran a esa página también, que le estén dando apoyo interno con los enlaces, por muchas razones. Entonces la gente se salta estos primeros y se viene a los orgánicos. Por eso, esa es una de las grandes desventajas, que la gente las ignora. Otra gran desventaja es que cuando dejas de pagar, desapareces. Entonces, pues eso altera mucho el tráfico, altera mucho, digamos, el performance, el desempeño de tu página. Mientras pagas, estás allí, pero si no pagas, pues fuera. ¿Qué pasa? Si tú pagas, suponiendo que digas, bueno, vaya, pero yo quiero estar allí, quiero pagar una campaña para aparecer de primero. Bien. Pero si pagas y tu página no está bien estructurada, no tiene buen SEO, la gente va a entrar, vamos a ver, música en directo para eventos. Fíjense, impulsmusica.com, home, videos, repertorio, pedir presupuesto, música en directo, buena música, buen ambiente, nuestros servicios. Esta gente está como violinista en Madrid. Es una página bastante pobre, bastante pobre en muchos sentidos, pobre en contenido. Contactar, teléfono de contacto, email de contacto, una página Gmail, que esto pues le quita seriedad, profesionalidad, grabación de estudio. Entonces, quien esté buscando un violinista se va a ir de acá porque música en directo para eventos. Nuestro servicio. Ofrecemos la música en directo perfecta para cada evento. Vale. Música de bodas. Y aquí aparece un violinista. Aquí una cantante. Aquí un micrófono. Bueno, grabación en estudio. Pero yo estoy buscando más de 300 canciones. Yo estoy buscando un violinista. Que aparece un chico tocando teclado. Estos dos parecen ser, no los voy a abrir, violinistas. Pero poco más. En verdad, la deja como mal saborcito. Se ve que es una página muy pobre. Lo siento, chicos, pero es una página muy pobre. Están allí porque están pagando, pero ¿qué pasa? Estás pagando, yo entro, no encuentro lo que consigo, me salgo, Google te valora como irrelevante, no interesante. Te deja allí porque estás pagando, pero si no estás pagando no vas a aparecer allí nunca. No vas a aparecer allí porque tu página está mal hecha y eso con una vista muy superficial. Seguro que si hacemos un análisis técnico no pasa. Sponsor, así que pues yo voy a hacer lo que hace la mayoría de la gente. Voy a optar a estos porque están pagando. Es como, no sé, pagar. No tienes mérito. Estás aquí porque estás pagando. Como la gente, no sé, que se paga un título, que se paga un acompañante, que se paga, te lo estás pagando, no te lo estás ganando. Ahora, Laura Martín. Bravo, porque estás en primer lugar. Si tú buscas violinista en Madrid, está Laura Martín. Luego está. Ya la vamos a ver. Luego está la factoría del show. Esto, pues, evidentemente esto tiene pinta de ser un directorio. Violinistas disponibles en Madrid. Efectivamente, la factoría del show. ¿Qué estás buscando? Violinistas Madrid. Buscar CDM, la música de tu boda, Oscar Electroviolín. ¿Ves? Entonces, pide presupuesto. Bueno, una pequeña reseña, una cantidad de violinistas. Sí. A nadie le interesa o a poca gente le interesa, pues, competir. O sea, estar en un lugar donde se estrena, este no es violinista y estos son cantantes, donde pues tienes pues cualquier cantidad de personas. Por ejemplo, esta chica, no sé, Eli Lee, probablemente sea muy buena, probablemente pues tenga muchas cosas a favor, ¿no? Pero quizás
simplemente pues ver esto y digo, ay no, pero voy a buscar a alguien que sea cello, que tenga cello también, a lo mejor es lo mismo, no sé, en precio, qué sé yo, ¿no? Mira, quizás este dúo, quiero decir, me distraigo, no la estoy viendo a ella, sino que busco opciones y probablemente al final pues termine yéndome con otro y entonces esta chica pues pierde su presencia allí. Los directorios no son muy buena idea. Luego tengo vídeos, uh, Claire de Lune, en calles de violín en calles de Madrid. Luego tengo violinista en Madrid, vamos a ver si este es un directorio o es un particular. Y cameratavenezia.com, esto pues es un ensamble. Bodas.net es otro directorio. ¿Este quién es? Vamos a verlo ahora. Y ya, a ver, sobre mí, Simón García, violinista. Okay. El segundo, que es particular. Geek Heaven, esto es un directorio. Contratartistas.com y ya sponsor. Vale, entonces vamos a quedarnos solo con la primera página para no hacer tan largo el video. En la primera página tenemos un directorio. El directorio descartado. CIS, violinista electrónico y clásico.com. Bueno, un poquito feo, un poquito largo esa URL, pero bueno. Música para tu boda, Camerata Veneziola, somos músicos, cóctel, eventos, pues quien está buscando un violinista porque necesita un violinista porque quiere que le dé clase a su hija, a su hijo, o porque lo quiere en un evento corporativo, o porque una fiesta o lo que sea, no sé, pues bueno, cóctel, eventos, no quiere pagar una camerata, no quiere pagar una agrupación, quiere un violinista, entonces fuera. Está ahí de primero, pero fuera. Esto tiene una gran ventaja que te voy a decir al final del video. Un directorio. Igual, Israel violinista, bodas.net, solicitar presupuesto. Bueno, aquí me está mostrando a Israel. Opiniones de Israel, 5.0 de 60 opiniones. Bien, este chico, pues, estos acierto total, son reseñas. Bueno, este chico está en un directorio, está, digamos, favorecido por el directorio, pero no es su página. Es bodas.net, música, Israel violinista, que bueno, puede ser Israel Pérez, Israel González, Israel Triquiñuela, Israel lo que sea. Entonces, Israel no tiene su página. Sería distinto, estaría muy bien que Israel pues apareciera como Israel, su página. ¿Por qué? Porque, uno, el día que bodas.net, por cualquier razón, cierre, se pelean los dueños y deciden cerrarlo, o porque lo hackearon, o por cualquier razón, Israel se queda llorando, ¿no? Se queda en el aire, pierde todo. Y segundo, si yo solicito presupuesto, no le va a llegar a Israel. La información toda la va a tener bodas.net y bodas.net le va a decir, oye Israel, tienes un cliente, tienes un evento en tal lugar, tanto, y seguramente hay un acuerdo donde Israel no recibe todo el dinero. Bodas.net recibe todo el dinero y le paga una comisión a Israel. Y le paga, otra vez, y le paga una comisión a Israel. Entonces Israel pierde porque su presencia está condicionada a la del directorio y porque lo que gana tiene que dividirlo. Es solo una parte de lo que puede ganar, de lo que merece ganar. Entonces fuera. Oh My Show.es. Violinista Madrid. ¿Este es uno solo o son varios? Vale. Son varios. Violinistas. Oh My Show le ofrece la posibilidad. La misma razón. Cualquiera de los chicos que aparezca acá, en lo que desaparece la plataforma, se les va todo. Uno. Y dos, pues este amigo, Jordi Sierra, es el que cobra y le paga a los violinistas. Y ya sabemos cómo pagan los productores, los organizadores en muchas partes. Y en Madrid pagan poco cuando pagan, porque tengo muchos amigos que me lo dicen. Eso es algo que, bueno, sí, hay que comentarlo, porque no tratan mal a los músicos, muchos de ellos. Aquí está otro particular, ¿vale? Vamos a dejarlo para después. Y esto, pues lo mismo de siempre, ¿no? Directorio. Apareces con un montón, si la plataforma desaparece te quedas en el aire y recibes solo una parte de lo que mereces. Fuera los directorios. Violinista electrónica. Vale. Igual. Pero es que además no sabemos. ¿Es la misma? Qué página tan desordenada, letras pequeñas, un montón de titulares. Que muy feas, muy feas. Contratar artistas. Son páginas realmente muy feitas. Tarifas, referencias, teléfono, anúnciate gratis, esto no sé qué es, pero anúnciate. Alta clientes, qué desorden, chicos. Pueden hacer una página
con un tráfico mucho más efectivo. Pero bueno, este es otro tema. Estamos hablando entonces de los dos únicos violinistas que aparecen en primera página cuando busco violinistas en Madrid o violinista en Madrid. Bien, Simón García Violín sobre mí. Aquí en la URL aparece el sobre mí, o sea que la página sobre mí, que es una hija de la que debería ser la principal, que es esta, Simón García Violín, está apareciendo una página menor por encima. Tiene ahí lo que llamamos, canibalización, que es cuando no es la página, no es la página principal, sino cualquier otra que aparece antes de la página principal. Lo ideal en esta búsqueda, el trabajo que tiene que haber acá es que en esta primera página es de un contenido que lleve o con el que, pero ya sé qué pasa, con el que aparezca o que le permita aparecer una cantidad de textos que le permita aparecer la primera página, quiero decir, el simongarciaviolin.com, cuando yo busque violinistas en Madrid. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparece esa página? Porque esta primera página no va a ningún otro lugar. Tiene unos efectos muy interesantes a nivel visual, muy bonito, muy curioso, este círculo aquí que deforma el fondo. Pero, bueno, muy bien esto, el aviso legal y la política de privacidad es obligatorio, está muy bien. El CAPTCHA para evitar o controlar las visitas no deseadas. Y aquí tiene para escuchar música. No está mal, hay un revival, hay un renacer de los efectos de sonido en las páginas. Hay que llevarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque mal usado puede ser un desastre y puede quedar como un efecto de página noventera, pero hay unos ejemplos que he ido descubriendo donde está muy bien. Aquí en este caso, pues bueno, me permite escuchar, pero en lugar de ese botón que termina siendo o que pudiera ser invasivo porque puede sonar cuando yo no quiero y me distrae y busco dónde apagarlo, como pasó inconscientemente ahora, yo pudiera colocar una lista, como vimos en el video anterior, en la chica anterior, de videos o de audios incrustados en la página que, uno, me permita ver variedad con información de lo que estoy escuchando, eso ayuda al SEO, y dos, que me permita seguir en la página para ganar tiempo de visualización y con eso autoridad. Entonces, los efectos de sonido, cuidado, preferible colocar clips de video o de audio que me permitan estar más en la página. Luego, no hay texto. El único texto es sígueme y me saca estos iconos. Pero ¿qué pasa con esto? Quienes han visto otros videos de este canal ya lo saben, porque no me gusta y no recomiendo incluir redes o botones de redes sociales a primera vista, porque la gente se va. Yo puedo estar viendo esto y voy a ver su cuenta en Facebook, o voy a ver su cuenta en Instagram, o su canal en Spotify, lo que sea, y me fui. Y si voy a la red social, pues probablemente me salga una publicidad, o vea un mensaje de un amigo, de un seguidor, y me fui, y me olvidé de Simón García. Entonces, no recomiendo usar las redes sociales tan visibles, generalmente en el footer, pero esta página tampoco tiene footer, no tiene textos. Aviso legal y política de privacidad son palabras que las tienen millones de páginas, no identifican a este chico. Menú igual, esto pues no hay texto. Y Simón García tampoco hay texto, esto es una imagen. Entonces, fatal por acá. Muy bonito, muy espectacular, pero no funciona. Esto no funciona. Google no lee imágenes, Google no clasifica las imágenes como tal, salvo que esta imagen tenga el código, bueno, temas ya internos, pero lo dudo. ¿Qué pasa con esta flecha? Ok, links y ver agenda. Pero ver agenda. Ok, aquí está la agenda. ¿Dónde está la agenda? No está la agenda. Chicos, si hay algún violinista en Madrid que quiera ubicarse, si esta página está en primer lugar, creo que va a ser muy fácil, en corto o mediano plazo, desplazarla. Porque el SEO es fatal. Menú, sobre mí, bueno, sobre mí es la página, justamente la página. ¿Ves? Esto me da la razón. ¿Qué pasa? Hay suficiente texto y debe haber suficientes palabras clave como para que Google diga, bueno, todas estas palabras en esta página, pues, ayuda
a ponerla o a presentar a este violinista en Madrid. Y bueno, da la razón a lo que dicen muchos de que Google posiciona por URL, no por las páginas en general, sino por URLs. Entonces, por esta URL es que este chico aparece en primera página. Nada más, nada más. Quizás por la antigüedad de la página, quizás, pero nada más. Y si es solo por esto, cuando un violinista tenga una página con todos los elementos de una arquitectura SEO correcta, va a ser fácil desplazarla. Así que, Simón García, bueno, disfruta mientras estés acá porque probablemente, no sé, por mucho tiempo, no sé, espero equivocarme porque está bien tu página, pero si tengo un cliente que me busque para ubicarse como violinista en Madrid, me voy a dedicar a que esté en primera posición. Bien, vamos a ver a la otra chica, violinista electrónica, contacta conmigo. Violinista electrónico y clásico. Esto está muy bien, porque quien entra, aquí está, violinista electrónico y clásico. Listo, está el mensaje de servicio. Vamos a borrarlo. Esto está fatal, acá, porque la gente se puede ir. Instagram, TikTok, Mapa, YouTube y Pinterest. Bueno. Y el mapa. Bueno, un mapa para un violinista. Bueno. Contacto, galería, servicios sobre mí. Bueno, claro, muchos de estos músicos son músicos y dicen, bueno, quiero una página web y bueno, muchas veces la hacen desarrolladores web, colegas que hacen muy bien su trabajo, pero no tienen experiencia o no se especializan en músicos, como yo he querido hacerlo. Entonces, pues utilizan lugares comunes, utilizan estructuras, las mismas estructuras para clientes de otros mercados, de otros sectores, y eso, bueno, no es que afecte, pero no beneficia tanto a los músicos. Entonces, bueno, un logo que no se ve nada, no se lee nada, hay letras, pero no se lee nada de lo que está allí. Pero esto está bien, ¿no? Hay un header, hay un titular, violinista electrónico clásico, que es justo lo que la persona está buscando. Violinista electrónico y clásico, lo repite, pero esto lo pudiera haber aprovechado. Pero si esto está en H1, si esto tiene una etiqueta de título y esta una etiqueta de subtítulo, pues bueno, está repitiendo la palabra clave bien. Llámame, escríbeme. Los botones de contacto, vale, no está mal, no está mal. Tiene una imagen de ella. Llámame, escríbeme. Y este formulario es redundante, ¿no? Puedes utilizar bueno, el globito de WhatsApp es práctico, el botón, se puede hacer un globito también, aquí hay un globito, yo usaba un globito que aparece aquí a la derecha y te acompaña, o sea, vas bajando y el globito sigue allí, eso está bien simpático. El botón de llámame, vale, pero generalmente puedes hacer dos cosas, o quitas el botón y el mismo formulario ya te está diciendo que si quieres contactarla, pues completa el formulario y lo envías. O, vamos a ver, llámame a dónde me lleva. Open Pick an App. Violinista electrónico, ¿qué es esto? Open Pick an App. No sé a dónde me lleva esto. Está mal. Esto no lleva a ningún lado. Lleva a abrir una aplicación y esa aplicación no la voy a abrir, no sé a dónde me va a llevar. Bueno, sí lo voy a abrir. Google. Just una sola vez. ¿Qué es eso? Esas son mis cuentas. Fatal. Quitar estos botones, esto lo sustituiría por un globo de WhatsApp que me acompañe y dejaría, no está mal, dejaría el formulario para que la gente de una vez me pregunte. Violinista profesional, experiencia, esto lo puede aprovechar con botones, bueno, pero claro, sobre mí, servicios, galería, contacto, violinista profesional, esto pudiera estar arriba y entonces hacer un enlace para que vea la trayectoria de ella, el perfil de ella, experiencia, bueno, violinista profesional, puede ser los servicios y experiencia puede ser ellas, ¿no? Su currículum, su trayectoria. Repertorio personalizado, pues su repertorio o una página de venta donde pueda tener, por ejemplo, un formulario para que la gente escoja el repertorio, ¿no? Puedes hacer paquetes de 5 piezas, 20 piezas, música latina, música para boda, música para eventos, qué sé yo, para talleres, los servicios. Entonces, esto es una buena idea, repertorio personalizado, pero sería ideal que fuera un botón que llevara a una página de ventas. La próxima o el próximo violinista que me contrate lo va a tener, se lo voy a proponer, está muy bien. Profesionalidad. Bueno,
esto no se dice, esto se demuestra y ya, ¿no? Y lo demuestras con los testimonios. Sobre mí, buscas un violinista electrónico. A la gente no le interesa lo que tú hayas hecho, los premios que hayas ganado, donde hayas estudiado. Me estoy contradiciendo porque acá hablo de la experiencia, pero eso viene después. En la página principal, lo que te interesa es responder a la necesidad de la persona que te está buscando. ¿Buscas un violinista para tu boda o para un bautizo o para una fiesta? ¿Qué necesitas? ¿Qué estilo buscas? ¿Cuál es tu estilo favorito? No sé. Indagar en qué es lo que busca la persona que quieres que te contrate. ¿Buscas un violinista de sesión? ¿Buscas un violinista clásico? ¿Buscas un violinista malabarista? ¿Qué sé yo? ¿No? Lo que tú quieras y puedas ofrecer. ¿Buscas un profesor de violín? Clases, ¿quieres que tu niño destaque o apruebe su próxima audición? ¿Quieres que entre al conservatorio? ¿Quieres que, no sé, mejore su técnica? Entonces, claro, si yo estoy buscando un violinista para que mi hijo mejore su técnica y veo, ¿quieres que tu hijo mejore su técnica? Sí. Dime, cuéntame. Esa es la conexión que hay que hacer. Violinista para eventos en Madrid, ¿vale? Violinista para eventos en Madrid, otra vez. La letra muy pequeña, difícil de leer. No estoy viendo la versión en móvil, pero hay que tener mucho cuidado y yo lo tengo de que se respeten las proporciones y que sea muy cómodo, muy fácil leerlo en móvil. Violinista profesional para eventos. A ver. Violinista para eventos en Madrid, violinista para eventos en Madrid, violinista electrónico para bodas y eventos en Madrid, violinista profesional para eventos en Madrid. Ya están viendo por dónde van, ya están viendo por qué aparece donde aparece. Es un recurso, es el más usado, pero es un riesgo, porque si te pasas, Google te puede penalizar por keyword stuffing, que es como abuso de palabras clave. Contrata mis servicios de violinista profesional para eventos en localidades como Madrid y Madrid Centro, Las Rosas, Majadahonda, Pozuelo, Aravaca, Villaviciosa de Odón, Villanueva del Pardillo y alrededores. Y alrededores de todo eso, o alrededores de Villanueva del Pardillo. Déjame tu número y te llamaré. Introduce tu nombre, teléfono, llámame. Bueno, sí, una llamada, un call to action, un formulario, está bien. ¿En qué más puedo ayudarte? Saxofonista, nuestro saxofonista electrónico para eventos en Madrid, músico para bodas en Madrid, violinista para funerales y entierros. Esto es un nicho, ¿eh? Esto es un nicho, esto está muy bien. Si yo busco violinista para funerales y entierros en Madrid, probablemente aparezca ella de primera. Porque esta es una palabra clave, como decía al principio, larga. Violinista para funerales y entierros. Quien busque violinista para funerales y entierros, por tener esta chica este título, es muy probable que aparezca. Mira, hay todo un directorio de violinistas para funerales. Violinistas para funerales. ViolinistasParaFunerales.com. No, es ella, violinista. Violista y violinista. Contacta conmigo. Qué bonita esta foto. Muy bien, muy bien. Ofrezco mi servicio como violinista y violinista profesional para acompañar entierros. Vale, esto es un nicho. Está muy bien. Pero esta chica, ¿vieron? Está de segunda. Aquí en la primera búsqueda, violinista en Madrid, ella es Laura Martín, no, sí es violinista, no es la primera. Ya va. Esta es la primera, me la había saltado, ahora lo vemos. Está de tercera. Bueno, está muy bien posicionada de todas maneras. Yo digo tercera porque estas no las cuento nunca. Sponsor, 1, 2, 3 de tercera. Y aquí como violinista para funerales está de segunda. O sea, a quien no le guste esta chica va a caer en manos de ella. Y aquí llegamos a donde estábamos. Está muy bien esta palabra. ¿Ya lo vieron? Y bueno, galería, fotos de ella en eventos. Esto da mucha credibilidad en lugares distintos, en fiestas, en eventos distintos. Está muy bien. Hemos colaborado con un carrusel de lugares donde ha tocado. Son hoteles de primera línea, algunos de ellos, ¿no? Como Paradores, Four Seasons, Iberostar. Bien, esto bueno.
Da peso, digamos, a nivel de promoción. Déjame tu valoración si has trabajado conmigo. Para esto hay una técnica bien interesante, de tal forma que se puedan filtrar las negativas. Información de contacto. Aquí sí puede ser, aquí sí está bien dejar los iconos de redes sociales. Hablamos, vale, más botones a la acción. Nunca está de más, los botones a la acción. Las llamadas a acción, los botones de contacto. No se puede abusar, pero no está de más. Bien, tiene mucho de lo que debe tener una página y por eso está en primer lugar. Bueno, en tercer lugar, porque en primero está esta chica. No sé por qué la había saltado. Inicios, videos, eventos, bodas, contactos. Músicos para bodas religiosas, músicos para bodas civiles, músicos para eventos, Madrid, Toledo, Segovia, Ávila, Guadalajara. Bueno, aquí meten de todo. Músicos para bodas. Laura Martín, violinista. Estos están acá. La vida es bella. Esto es lo que yo comentaba al principio. Incrustar estos vídeos. Bueno, aquí la gente se va a ir puede que se vaya a YouTube, puede, incluso hasta por error. Vale. Hay videos, hay reseñas, valoraciones de nuestros servicios. Claro, hay una cantidad de texto. El texto es importante en la primera página. Repertorio, la violinista. Vamos a ver cuántas veces aparece violinista. Violinista. 5 veces. No aparece tanto, ¿eh? 5 veces. Violinista en Madrid. Ninguna. Vale, quiere decir que... mira, esto está muy bien. Preguntas y respuestas. Preguntas frecuentes. Claro, habrá que ver, o sea, preguntas frecuentes en lugar de facts, ¿no? Frequent asked questions. La S en plural. Nuestros servicios. Músicos para bodas y eventos, agrupaciones. Está un poquito ensalada, ¿no? Porque... repertorio, ejemplo. Claro, esto está en primer lugar por la cantidad de texto que tiene, que le ayuda. Y lo tiene en diferentes secciones, tiene diferentes títulos. Bueno, quizás no sea tan fácil desplazar a esta primera página, pero sí veo que va a ser muy fácil, relativamente fácil, no muy, porque es cuestión de tiempo, ¿no? Generalmente las personas quieren ya en 2 semanas quiero estar en primera página. No, toma tiempo. El SEO es una gran inversión, pero requiere paciencia y requiere un trabajo que bien hecho da muchos dividendos. Aranjuez, locales. Bueno, en líneas generales, galería. Bueno, habría que ver también si estas fotos están optimizadas. Músicos, bodas, Madrid, copywriter, violista. No está mal, pero no está concentrado digamos, el contenido no está optimizado para aparecer en las primeras posiciones, digamos, con esas palabras y palabras relacionadas. Entonces vimos que hay 3 páginas, básicamente, solamente 3. Laura Martín, música. Esta chica es violinista de Madrid, que no me acuerdo cómo se llama. Y el chico es Simón García violín. Pero Simón García se desplaza fácil. Lo siento, Simón, pero es verdad. Esta chica también, violinista en Madrid. Y esta, bueno, la que está en primer lugar, quizás sea un poquito más difícil, pero es cuestión de tiempo. Así que, si eres violinista y estás en Madrid y quieres recibir tráfico, quieres tener tu buena presencia, quieres estar en las primeras opciones para la gente que está buscando violinistas en Madrid, te invito a escribirme, a contactarme. Me encuentras en LinkedIn o en mi página byronbaronv.com y podemos hablar. La primera llamada es gratuita, una consultoría gratuita de tu presencia digital. Si ya tienes página, vemos qué podemos mejorar, qué se puede hacer. Si no tienes página, podemos comenzar desde cero, que en la mayoría de los casos es mejor. Y nada, ha sido un poquito largo, pero no deja de ser interesante y demostrarte quiénes están en tu nicho, en este caso violinistas en Madrid, y por qué están allí y cómo se puede mejorar. Un placer, pero se me salió. Un placer. Bueno, viví mucho tiempo en España, hay cosas que se pegan. Pero bueno, seguimos en contacto. Un abrazo. Chao.